Este episodio llega a ustedes gracias a Clareart Design, la mejor forma de verte en redes sociales. Síguelos en Instagram, @ClareartDesign. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Detrás de Cancha? Bienvenidos a este quinto episodio de esta segunda temporada en el que, bueno, ya tuvimos al gerente deportivo del Getafe, Andrea Tobar, Fátima Barone, Carlito Suárez, colega. Hoy retomamos la conversación con ex Vinotintos. Vamos a estar conversando con Fernando de Ornelas, delantero, bueno, que pasó por el fútbol inglés, alemán, portugués. Estuvo en Hong Kong, en Chipre, en Eslovaquia también, hasta, bueno, se estabilizó en el fútbol noruego, donde le valió llegar a la selección. Vamos a hablar también, obviamente, del tema de la selección nacional con él, su actualidad. Y bueno, ya con esto vamos a presentar entonces a Fernando de Ornelas, nuestro invitado para este episodio 5 en la temporada 2 de Detrás de Cancha. Bien, Fernando, bienvenido a Detrás de Cancha. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Por aquí buenas noches y por allá me imagino buenas tardes y gracias Así por la es. oportunidad. No, gracias a ti. Fernando, ¿cómo has estado viviendo la cuarentena? Bueno, imagínate, yo no sé si ya llamarlo cuarentena o ¿O nueva centena realidad? o sí, ya porque ya pasaron los 40, entonces por ahí ya se torna un poquito especial, pues, después de tanto tiempo viviendo una manera por ahí diferente, pues, después de todo Sí, lo que ha pasado. Y bueno, ya ahorita, por lo menos en este país, en Noruega, las cosas se están abriendo y se están volviendo a la normalidad gradualmente, ¿no? ¿hay fecha para nuevamente retomar la práctica del fútbol por allá? Sí, fíjate, a nivel de niños de fútbol infantil, Sí, hasta los juveniles, hasta los 18 años, ya por ahí ya pueden entrenar juntos. Ahora, partidos y cuestiones ya de torneos de la liga, todavía no. Yo creo que eso lo irán a empezar a principios de septiembre, finales de agosto. Ahora, ya. a nivel ya profesional, aquí ya empieza la liga la próxima semana, pero sin público. Entiendo, claro, como en el resto de países. Fernando, y todavía, bueno, antes de que comenzara todo este tema de la pandemia, te mantenía jugando por diversión, para mantenerte activo. Bueno, fíjate, yo ahorita en este momento entreno voluntariamente, o sea, de manera, en mi tiempo libre, me dedico a entrenar al equipo de 16 años de aquí de un club de la ciudad, donde mi hijo mayor juega. Y bueno, por ahí con dos entrenadores más tenemos un grupo de 35 jugadores donde podemos dividir el equipo en dos. Entonces ponemos el equipo A y el equipo B. Y a mí me toca entrenar el equipo B para así motivar a los muchachos a entrenar y poder transmitirle la experiencia, pues que por ahí yo tengo a nivel futbolístico, pues. Claro. ¿Y cómo sientes, ¿no? Al tener que entrenar a tu hijo? ¿Es delantero como tú? Él es delantero, sí. Él es delantero y bueno, tiene las características por ahí que es un jugador rápido y definidor. Pero también lo pueden utilizar como delantero derecho. O sea, aquí se dice win Ok, en, claro, en el sí. lado derecho. Entonces, por ahí también él se desempeña muy bien. Pero en sí yo no lo entreno a él porque él está en el equipo A. En el A, ok. Sí. Y por ahí eso es una ventaja, pues, porque es difícil. O sea, no te creas que es bien especial entrenar a tu propio hijo porque ahí por ahí se mezcla el rol de padre con el rol de entrenador y entonces por ahí se puede
tornar desafiante. Claro. Aún así me imagino que siempre estarás ahí dándole consejos, algunos Claro, tips para, bueno, para mejorar su técnica y todo. claro, claro, claro que sí. ¿Y tiene pensado en algún momento si se le llega a dar la oportunidad querer representar a Venezuela? Fíjate, esta pregunta me la han hecho muchos colegas tuyos en el medio, en el mundo periodístico. Y en sí, bueno, hace como unos 5 o 6 años atrás, 5 años atrás, por ahí cuando yo estaba entrenando un equipo de cuarta división y quedamos campeones y subimos a tercera división, por ahí surgió ¿Correcto? la pregunta de si por ahí existiría la posibilidad de que si se daba la posibilidad de entrenar la selección o un equipo Mm, profesional en Venezuela, yo fui claro, pues, o sea, yo manejaría esa opción si por ahí yo me prepararía de una manera adecuada, o sea, tendría que hacer los cursos de la UEFA, ya estando claro, aquí en claro. Europa, y poder tomar un poquito más de experiencia en el ámbito de ser técnico de un equipo, porque no es solo el hecho de que, por el hecho de que uno haya sido jugador de fútbol, ya automáticamente ya uno tiene que prepararse. Yo creo que eso es un paso muy importante y muy serio, y por eso yo en estos momentos ahora tengo claro pues los objetivos que tengo personalmente y es servir al Señor como lo estoy haciendo ahorita en la iglesia Sí, y ayudar y aportar y sumar en el medio futbolístico sin desenchufarme, pues desligarme del fútbol, continuar con el contacto que tengo con el club que yo jugaba aquí en Noruega y por ahí ayudar a los jóvenes, pues como lo estoy haciendo ahora. claro. Y aún así extrañas el entrenar de manera un poco más competitiva, un poco más profesional. Sí, de vez en cuando uno anhela, pues, y tiene y extraña el poder entrenar. En sí, hace pocos días estuve entrenando con, con el equipo de tercera división del mismo club donde yo entreno a los niños de 16 años Ok, y uno por ahí siente pues la diferencia del ritmo y todo eso. Yo te estaba hablando de que yo tengo 43 yendo para mm, 44 años, entonces no es lo mismo. claro, Pero por ahí ya uno se divierte, pues, y no lo toma tan en serio como antes. claro, claro. Y sobre tu hijo, ¿le gustaría, él tiene nacionalidad venezolana, claro, por ti, pero también tiene la noruega? Sí, tiene la Noruega también. Y le gustaría, ya tienen, o sea, si le gustaría representar a cuál de los dos países. Fíjate, es un gran dilema para él. Yo creo que él tiene 16 años y va a ser un poquito así difícil decidir ahora mismo si le preguntas a quién eh, te tocaría representar. Y yo creo que eso yo Claro, solo lo dejaría a él y que su corazón y bueno, y él decidiera a qué selección él representaría. Por supuesto, también ambas selecciones tendrían que mostrar el interés, ¿no? Como es todo en el fútbol. no, claro, por supuesto. Ahora, Fernando, hablando de tu etapa como futbolista, ¿siempre quisiste dedicarte al fútbol? ¿Siempre tuviste ese objetivo? En mi niñez me desempeñé en la disciplina de la natación, y, pero fue un corto periodo, por ahí creo que fueron 2 años, 3 años. Estuve nadando desde los 7, 8, 9 años hasta los 10 creo, y de ahí, bueno, empezó el interés por el fútbol. Y fue una mezcla, pues fue el fútbol y la natación al mismo tiempo hasta que llegó un momento donde económicamente mi familia no podía tomar el gasto pues de, de pagar ambas disciplinas, sino tuve que decidirme por una y bueno, gracias a Dios me decidí por el fútbol y ya el resto es historia, ¿no? ¿Y siempre te gustó la posición de delantero? Sí, siempre me llamó la atención. Desde pequeño jugué delantero y después ya cuando llegué a la sub-20 del Marítimo empezaron a manejar diferentes posiciones por cuestiones tácticas, pues, y llegué a Claro, jugar como de lateral derecho también. Eh, por ahí por las características que tengo de la velocidad que uno tiene, para los contraataques y todo eso, me utilizaban como lateral derecho así tipo
tipo Cafú, pues, tipo, ese tipo de lateral ofensivo, O pues. sea, que llega hasta línea de fondo. Exacto. ¿Y cómo fueron esos inicios en el Marítimo? Un club que, bueno, que todavía, después de tanto tiempo de haber desaparecido, lamentablemente todavía queda ese recuerdo en la memoria de los venezolanos, ¿no? Para ti que pudiste ser parte de esa institución, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, como tú lo dices, yo creo que el Marítimo marcó un tiempo, pues, en el fútbol venezolano y lo que creaba el Marítimo, tanto en la afición como también en el medio del fútbol venezolano, fue un antes y un después. Sí. Todos sabemos y no es un secreto de que cada vez que Marítimo jugaba contra Minervén, contra Táchira, contra el mismo Caracas, el mismo país se paralizaba y seguía esos partidos, pues, y estamos hablando de los años 80, 70, 80, 90. Y eso, como tú dices, no se olvida. Y para mí fue una gran bendición, un gran honor haber representado al Marítimo en su tiempo, en el corto periodo que estuvimos, los jóvenes que estuvimos ahí, y que nos haya brindado la posibilidad de poder debutar en el profesional. Siempre estaremos agradecidos por eso. Para la cantidad de estrellas que tenía esa institución, tú en tu época bueno, de jugador joven, ¿qué sentías, no? Al tener que compartir en cancha con jugadores de ya en ese momento muchísima trayectoria. Sí, imagínate, nosotros veníamos de estar representando al Marítimo en la sub-20, quedamos campeones nacionales invictos, después de haber derrotado en la final a aquel Mineros de Caricari y muchísimas, ahorita se me viene nada más Caricari, pero habían otras también que por ahí debutaron en Mineros, Columba Moreno también estuvo en su momento, pero volviendo a lo que representó para nosotros, fue muy grande, fue una responsabilidad muy grande de poder compartir camerino en ese tiempo con Franco Rizzi, con Daniel Licolas que falleció hace poco, Sí. con Chita San Vicente, con José Manuel Rey, que también nos iniciamos casi paralelamente al mismo tiempo, Exxon Rodríguez, Nani Francia, muchísimos jugadores que también representaron en su tiempo a la selección de Venezuela. Así es. Eh, Curioso, Fernando, que tu pasantía porque prácticamente podríamos decir que es una pasantía por el poco tiempo, ¿no? Que tuviste en el fútbol venezolano. Tengo entendido que aparte de Marítimo, llegaste a vestir en algún momento, corrígeme si me equivoco, la camiseta de la Unión Atlético Táchira en un Sí, corto periodo de tiempo, al igual que en otros años Monagas y Zulia. sí. ¿Cómo recuerdas en ese entonces tu etapa en el fútbol venezolano? Positivo, en todas las áreas fue muy positivo porque cuando ya salgo al Unión Atlético Táchira, ya salgo, si lo podemos decir de esa manera, de la comodidad de vivir en la capital de donde yo soy, de vivir en casa de mis padres y esa comodidad que uno tiene, a vivir solo en el estado Táchira y por ahí ya empecé a darme cuenta, pues, y tomar valor a las cosas que uno tiene y a madurar, pues, tanto en el medio futbolístico como también a lo personal. Claro, Maduré mucho en lo que es el carácter y tomar las cosas en serio, la disciplina de poder acostarse temprano, alimentarse, todo ese tipo de cosas, ese tipo de detalles que son muy importantes en el ámbito futbolístico, se aprendió mucho, pero como tú dices, fue un tiempo muy corto, tanto en el Táchira como en el Monagas, porque la mayoría de mi carrera futbolística fue en el exterior, ¿no? así es. ¿Y cómo recuerdas esa primera vez? ¿Cómo se dio esa primera salida para ti del país, que además tengo entendido que fue hacia Hong Kong? Sí, en efecto, la primera vez que salgo al exterior es a Hong Kong Un y es destino bien exótico. especial debido a que, imagínate, estamos hablando en el año 98. Así En el es. año 98, nadie, ningún jugador venezolano en la historia había pisado Hong Kong, o sea, Asia, y se me brinda la oportunidad de ser el primer venezolano en llegar a tierras asiáticas a jugar fútbol. Y, y bueno, como se lo he comentado a muchos de los periodistas que por ahí preguntan acerca de cómo fue eso,
en ese tiempo tenemos que recordarnos que no existían los medios sociales que hay ahora, el Facebook y Claro. todo este tipo de cosas. Era mucho más difícil ver a los jugadores. Exacto, y tener un seguimiento a los jugadores por ahí que se encontraban, que éramos pocos, estábamos en el exterior, independientemente de la liga que nos encontráramos, era muy difícil y no era relevante. O sea, tendría que ser por ahí Socorrito, que por ahí jugaba en su tiempo en Las Palmas y no era tan importante, pues, o sea, como es ahora. Ahora podemos tener el seguimiento de muchísimos jugadores venezolanos que están en países que por ahí uno ni siquiera conoce en el mapa, pues. Sí. Pero por vía de estos medios que se han creado, uno puede tener el seguimiento. Pero volviendo a lo de Hong Kong, fue una experiencia espectacular porque se me brinda la posibilidad de estar allá jugando en una liga que en su tiempo empezó a crecer, que hoy día han pasado jugadores importantes, por nombrarte a uno, Forlán, se retiró, Diego Forlán se retiró allá en Hong Kong, quedando Así campeones. es. Entonces, quedé goleador en esa temporada y quedamos campeones de diferentes copas. Y lo lindo fue que fue un técnico que estuvo un año en Venezuela, en el Deportivo Chacao, en su tiempo, ¿cómo se llamaba? Casimiro Mior. Él fue el que me llevó para allá, para Hong Kong. Oye, muy bien. Y después, bueno, contar algunas experiencias. Estuviste en el fútbol inglés con Crystal Palace y con el Queens Park Rangers. ¿Ambos equipos están en ese momento en qué división? Ambos equipos estaban en la primera división. O sea, En está la la Premier. Premier League y después viene la primera Perdón, división, que vendría siendo la exacto. segunda división. Sí. Correcto, correcto. ¿Cómo fue la experiencia en el fútbol inglés? Entendiendo que Fuerte. incluso en cualquiera de las divisiones, yo creo que el fútbol inglés mantiene esa esencia. Sí, es muy fuerte, muy intenso, tanto en el lado de la afición como también en el lado futbolístico. Es muy, muy estricto, muy disciplinado, físico, más que todo en la primera y la segunda división. Es un fútbol muy físico y por ahí me costó en un inicio, pero después poco a poco, con la confianza que por ahí el cuerpo técnico me daba y poco a poco me adaptaba a lo que era el sistema, a lo táctico, al clima, el idioma, todo este tipo de cosas que se suman todo y por ahí uno se tiene que aclimatar. Yo creo que fue bien, bien especial esa temporada en Inglaterra. Aprendí muchísimo de lo que es el fútbol físico, pues me ayudó muchísimo. Pasaste por el fútbol portugués, por el fútbol Sí. alemán, Uh-huh. bueno, por Chipre, por Escocia. ¿Cómo recuerdas también las experiencias por estas ligas? Son diferentes ligas, como lo mencionas, y diferentes culturas, diferentes tipos de sistemas de juego, entrenadores, diferentes filosofías. Y por ahí se aprendió mucho en cada etapa, pues. O sea, en cada capítulo que por ahí se abría ahí en cada país, o sea, pude aprender pues muchísimo de lo que es la filosofía y cómo ven el fútbol en esos países. Y eso fue lo que por ahí me puedo llevar, aparte de que fue periodos cortos, pero se aprendió muchísimo hasta que por ahí empezamos a estabilizarnos en Chipre, por ejemplo. Ahí casi duramos 2 años y Así después ya es. llegamos acá a Noruega y aquí en Noruega nos establecimos, pues. Aquí en Noruega llegué casi a jugar 4 años con el equipo y bueno, y en sí ahorita ya tenemos 15 años viviendo aquí en Noruega, entonces ya el resto es historia, pues. O sea, te puedo decir que acá nos sentimos en casa. Me imagino. Y el tener que de cierta manera ser como un trotamundos, ¿no? Que ibas de país en país. ¿Cómo era la adaptación, ¿no? También teniendo en cuenta que eran tiempos cortos, ¿cómo era la adaptación? Como dices, de lo cultural, el idioma, los camerinos. Yo creo que fue el enfoque, ¿no? El enfoque que uno le daba cuando llegaba un nuevo desafío, porque lamentablemente en el tiempo que yo empecé a jugar en el exterior, cuando dimos el paso de llegar a Europa, a Crystal Palace, por darte un ejemplo, Sí. me encuentro con la situación de que el club está a punto de quebrar, de llegar a la bancarrota. Y eso fueron una de las causas que por ahí
por eso se estuvo un tiempo corto, porque estaba la inseguridad de que se iba a seguir, que se iba a quebrar, y yo no me podía dar el lujo de poder estar esperando a ver si se daba o no se daba, y por ahí salía una oferta de un club, y en efecto salió la oferta del Celtic, que en sí no fue una oferta de contrato, sino fue una oferta de ir a probar. Claro. Y estando en Crystal Palace, yo tuve que decirle a la directiva y al técnico que yo tengo que agarrar esta oportunidad porque el Celtic es un gran club, un club donde ha logrado cosas importantes y me está brindando la oportunidad en ese tiempo de probar. Y bueno, y en ese tiempo el venezolano teníamos que comernos las verdes, ¿no? Y eso Sí, fue lo que nos tocó a nosotros, a los primeros que estuvimos afuera, de poder llegar a este tipo de clubes y hacer lo mejor posible para dejar el nombre del venezolano en alto. Y hoy podemos ver el fruto de todo ese esfuerzo que uno hizo en su tiempo, ¿no? El claro. Celtic por ahí, yo fui el primer venezolano y después llegó Miku, por Así ejemplo. es. En Inglaterra después llegaron ya varios jugadores que por ahí también han puesto el nombre de Venezuela en alto, como Salomón, Rondón. Así es. Entonces, Exacto. yo creo que es algo lindo que uno por ahí, a pesar de que uno haya estado tiempo corto, dejó una huella, pues, dejó una marca. Abre el camino. Exacto. Así es. ¿Y cómo fueron esos primeros momentos en Noruega, ¿no? Que es donde terminas estableciéndote, terminas teniendo mayor regularidad, mayor continuidad, bueno, terminas viviendo en Noruega. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en este país? Los primeros pasos, cuando llegamos después de Chipre, fueron de adaptación. Aquí llegamos en pleno invierno y aquí el invierno es muy, muy, muy fuerte. Aquí te estoy hablando podemos llegar a -15, -18, bajo cero. Y son cuestiones que uno se tiene que ir aclimatando y poder aclimatarse también en el grupo, en donde Claro. la personalidad del noruego es un poco fría y uno que es del Caribe es caliente. Entonces, pues es un choque de culturas y de climas también, ¿no? Claro. Entonces, por ahí tomó tiempo de poder entrar en el equipo, poder demostrar las capacidades que uno tenía en ese tiempo para poder brindar y ayudar al equipo. Poco a poco, en 6 meses más o menos, yo podría decir, fue que yo empecé a jugar normalmente en los 11 titulares, pero en esos 6 meses, bueno, aprendimos muchísimo. La paciencia, el trabajar fuerte independientemente de que no estés en los 11 titulares, sino tendrías que jugar con el equipo B. Y yo creo que la paciencia y la persistencia de estar ahí, de que algún día llegaría el chance, y ese día llegó y lo aproveché, pues. Aproveché ese chance que se me dio y gracias a Dios después de ese debut como titular ya el resto fue historia. Empecé a anotar goles, a ayudar al equipo, llegó el llamado de la selección y bueno, ya por ahí ya el resto es historia. Gracias a Dios, esa primera temporada quedé goleador juntamente con el delantero en ese tiempo, porque yo aquí siempre me desempeñé como un número 10 detrás de los delanteros en Así un es. sistema, que usábamos el 3-5-2. Entonces, me favoreció muchísimo, ¿no? Ya entrando en materia de la selección nacional, ¿cómo recuerdas ese primer llamado a la Vinotinto? Como todo jugador venezolano o cualquier parte del mundo, uno sueña con representar con su país, ¿no? La primera vez que yo tuve contacto con la selección fue cuando yo volví de Hong Kong en el año 99, después de haber cumplido la temporada ya. Estaba Pastoriza ya al mando y Ok. ellos estaban concentrados en Valencia antes de la Copa América de ese año. Y yo, ¿cómo te lo podría formular? En fe, a pesar de que por ahí yo en ese tiempo todavía no era creyente, me arriesgué a presentarme en la concentración de la selección en Valencia y hablé con Napoleón Centeno
y le dije que si podría yo hablar con el Con técnico, Pastoriza. con el profe Pastoriza. Y ellos ya sabían quién yo era, porque ya sabían que yo jugaba en Hong Kong y todo eso. Y yo le pregunté si podían darme la oportunidad de estar con el equipo sin ningún tipo de compromiso, sino solo participar en los entrenamientos. Y bueno, ya el resto es historia. Participé en los entrenamientos y fue de gusto para el profe Pastoriza y me dijo que me quedara el resto de la concentración hasta que me brindó la oportunidad de debutar en ese último partido de preparación para la Copa América contra Perú, en el Misael Delgado en Valencia. Entro en el segundo tiempo en mi debut y hago gol y ganamos 3-0 a Perú. Y lo interesante, la gran anécdota de todo esto es que a pesar de que haya anotado el gol y hayamos ganado 3-0, quedé fuera de la lista de los convocados para la Copa América porque ya el grupo ya estaba establecido, ¿no? Claro. Pero después llegó el llamado para los partidos de la eliminatoria. El profe Pastoriza me dijo que iba a contar conmigo después en un futuro y cumplió su palabra. Fui uno de los frecuentes en los llamados de la selección del profe Pastoriza. Y después, bueno, llegó Richard y continuamos. Hubo un periodo donde no fui llamado hasta que me establecí aquí en Noruega y volvió otra vez el llamado a la Vinotinto, pues. Así es. De hecho, de entre esas etapas, bueno, con el profe Richard Páez, tuviste la oportunidad de marcar en lo que fue el primer triunfo de Venezuela a un país europeo, que fue Sí, contra Austria, si no me equivoco. ¿Cómo recuerdas sí. ese momento? Uno de los momentos especiales que viví con la selección, aparte del que te conté, mi debut, el gol contra Perú, creo que debería ser ese contra Austria por lo que significó, por lo que yo estaba pasando en ese momento. Yo estaba saliendo o estaba en medio de una lesión de pubalgia en mi cuerpo y restiado fui a ese torneo a Suiza, que jugamos contra Suiza y contra Austria. Así es. Y la selección venía de no marcar no sé cuántos minutos, 700 minutos sin marcar gol, venía con una sequía de goles y bueno, el profe Richard me llama y me da la oportunidad pues de poder jugar, volver nuevamente a la selección y bueno, marqué, ganamos 1-0 y bueno, eso está escrito en los libros de la historia porque es el primer triunfo en tierra europea contra una selección europea, pues. Así es. Y de hecho, terminas después convocado a lo que fue la Copa América Sí. acá en Venezuela. Y eso es algo que me ha gustado preguntarle a todos los integrantes de esa generación. He podido hablar con Rouga, con el Turbo, con Alejandro Sichero, con el mismo Napo Centeno. Y quiero saber también de tus palabras lo que significó para ti representar a la selección en lo que fue precisamente esa Copa América acá en Venezuela. Fíjate, hay muchísimos jugadores que también podrían haber estado en ese grupo. Eh, pero el haber formado parte de ese grupo tan especial que por ahí también se rompe una racha de resultados negativos en Copa América, como lo es, por ejemplo, pasar por primera vez a cuartos de final y ser parte de ese grupo, marcar la historia y ser parte de ese grupo es muy especial. Como te vuelvo a repetir, que se haga ese logro en tu mismo país, enfrente de tu gente, enfrente de tu pueblo, es muy especial. Y por Así eso es. estoy agradecido al Señor, a Dios y al cuerpo técnico que me brindó en ese tiempo la oportunidad de formar parte de ese grupo tan bueno y que marcó una historia en ese tiempo, porque después de esa Copa América, Venezuela fue otra. En las demás Copa América que continuaron, pasamos de cuartos de final, ya es normal, se tornó algo normal, hasta llegamos a semifinales, y por eso yo creo que es algo especial que queda en mi carrera, pues haber formado parte de ese grupo y en efecto que haya sido la Copa América, la única Copa América que Venezuela ha organizado en su historia, pues. Exacto, y esperemos que obviamente vengan muchos más. Claro. Fernando, bueno, entendiendo lo que bien decías, que es una selección que
ese grupo dio muchísimo a esta historia del fútbol venezolano, claro, como también dieron en otras épocas, ¿no? Mm. Pero ¿consideras que a ese grupo le falta todavía mayor homenaje, mayor reconocimiento por todo eso esos frutos que ellos fueron, bueno, germinando de cierta manera y que ahora eh, hay un grupo de jugadores actuales y los que vengan que pueden tomar, ¿no? Esos frutos de ese grupo? Yo creo que todo tiene un tiempo, ¿no? Y cuando digo esto, que todo tiene un tiempo, bueno, ese tiempo que nosotros marcamos en la Copa América, el boom vino tinto, los 7, 8 años que el profe Richard tuvo la selección y dio ese cambio radical, pues, de identidad en la selección. No podemos olvidar lo que hicieron los otros técnicos, ¿me entiendes? O sea, Claro, estuvo Rafa Santana, Eduardo Borrero, el mismo profe Pastoriza, que sí, inculcó ese pensamiento de que sí podemos, de que tenemos el potencial, de que tenemos las características para poderle jugar de tú a tú con cualquier otra selección. Yo creo que cada tiempo y cada entrenador y cada grupo tiene que ser recordado como lo estamos hablando ahorita. Yo creo que hay que reconocerlo en su tiempo cuando se habla de ese tiempo y también no olvidarse de que hay un grupo ahora, en el día de hoy, que está luchando y que está también marcando pauta y está dando la diferencia en el fútbol internacional. Entonces yo creo que tenemos que buscar un balance donde no olvidar estos grupos que marcaron la pauta en su tiempo, como también este grupo que está aquí ahorita, está luchando para darnos ese sueño a todos los venezolanos que es participar en una Copa Mundial. así es. Fernando, para ir cerrando y agradeciéndote estos minutos de tu tiempo, el defensa más complicado que te tocó enfrentar. Este, Fíjate, jugué contra la Argentina de Marcelo Bielsa y por ahí estaba Pochettino, estaba Ayala, Sorín. Contra Brasil estuve contra Cafú. Este, a nivel de clubes, bueno, jugué contra el Bayern de Múnich, ahí estaba Lothar Matthäus como defensa. Yo creo que podría ser él. Yo creo que sí. Podría ser él, o sea, apartándote, poniéndolo al mismo nivel con los que te nombré de la selección de Argentina, ¿no? Claro. Yo creo que esos fueron los defensas por ahí más fuertes pues, que me tocó enfrentar. Y el gol, y el gol que más recuerdes de todos los que pudiste marcar, ¿A nivel de selección o a nivel general? como lo quieras clasificar, si lo quieres hacer general o si lo quieres dividir, No, yo creo que sin duda alguna el de contra Austria significó muchísimo. muy bien. Sí. ¿Cómo definirías, y ya con esto te podemos finalizar, cómo definirías tu carrera en una palabra? Una aventura linda. Muy bien. Bueno, Fernando, de verdad agradecido contigo por estos minutos de tu No, gracias a tiempo. ti. Bueno, desearte todo lo mejor a ti y a tu hijo, que por qué no, seguir esa dinastía de Ornelas Gracias. en la selección. Sí, ojalá, Dios quiera. Y por ahí, bueno, veamos, ya bien sea en la Vinotinto o en la selección de Noruega, en cualquiera que él se decida. En sí, en mi corazón, por supuesto que está la Vinotinto, pero como hablamos antes, o sea, él es el que tiene que decidir. Pero Claro. gracias a ustedes detrás de la cancha, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y Dios los bendiga a todos ustedes allá en Venezuela. Amén. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Y bien, este fue Fernando Ornelas, nuestro invitado para este episodio número 5 de la temporada 2, hablando, bueno, de su trayectoria a nivel de clubes, cómo vivió su época en la selección, recordar ese gol tan especial, ¿no? Para él como el marcado ante Austria, que significó la primera victoria de la Vinotinto ante un equipo europeo previo a esa Copa América del 2007. Hablamos propiamente de la Copa América que se realizó en nuestro país en ese año. Bueno, hablar de los equipos en los que estuvo, recordar que estuvo en equipos de nombre, se conocen a nivel europeo, como el Celtic, como el Crystal Palace, Wispan Rangers, Nuremberg Marítimo de Portugal,
recordar cómo fueron sus inicios en el fútbol noruego, el tema de la adaptación para un jugador que estuvo mucho tiempo por fuera y en distintos países, esa primera experiencia afuera que fue en Hong Kong, obviamente su tiempo acá en Venezuela, en un equipo como Marítimo, cómo ha sido su experiencia como técnico, el entrenar ahorita a categorías menores, hablar de su hijo también, que también comparte el rol de delantero a nivel futbolístico. ¿Por qué no? La esperanza de también tener a ese de Ornelas en la selección nacional. Con esto, bueno, despedimos. Recordarlos que nos sigan en redes sociales, @detrás de cancha piso fútbol en Instagram, @detrás de cancha piso en Twitter. Puedes ver este episodio en YouTube, puedes escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iVoox. Será entonces hasta el próximo episodio. El episodio número 6 de Detrás de Cancha estará muy bueno. No voy a decir nada más nada, solamente les voy a avisar que estará muy, pero muy bueno. Será entonces hasta el próximo episodio. Chao, chao. Ô bichinho, você tá raro.